Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Una alegría de estar una vez más con todos ustedes aquí en Radio María, en este nuestro programa, y además con un tinte, digámoslo así, vocacional, porque tenemos con nosotros en nuestro estudio, en nuestro programa del día de hoy, pues a un neosacerdote que fue ordenado pues hace unos meses aquí en la diócesis de Ávila y que es, por decirlo de alguna forma, nuestro último sacerdote recién ordenado. Y un gusto compartir en esta mañana su experiencia, su vivencia y su testimonio de quien ha llegado al don del sacerdocio. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Como hacíamos referencia, este es un programa de tinte vocacional porque tenemos con nosotros a don Juan José Rodríguez Hernández, que actualmente está, después de haber sido ordenado sacerdote, en la parroquia de Sotillo de Ladrada. Muy buenos días, Juanjo. Buenos días, Padre Arturo. Un gusto tenerte y hay que decir que ha costado lograr que vinieras a los micrófonos de Radio María. Bueno, a veces las agendas se complican, ¿no? Es verdad que, bueno, uno tiene muchas cosas y, bueno, pero al final nunca es tarde si la dicha es buena y al final pues he terminado viniendo. Tengo que decir, bueno, nos unen muchas cosas con Juanjo, pero ya desde diácono pensábamos en este programa y luego se dio la ordenación y luego, bueno, ya contará algunas de las muchas cosas. Total, que desde el 21 de septiembre hasta el día de hoy estábamos, venga, que sí, que vamos a grabar. También hay que decirlo, Juanjo, para un poco poner una buena excusa, que lo es, que está en un pueblo de Ávila, bueno, casi una ciudad, que está del otro lado de lo que viene a ser nuestra provincia diócesis, porque ya limita con Madrid, Sotillo de Ladrada. Sí, estoy ahí en la zona de Sotillo de Ladrada, que es un pueblo que está muy cerca de Madrid, está a 1 hora de Madrid, entonces, bueno, de aquí de Ávila capital también está a 1 hora, entonces, bueno, pues a veces que hay que subir, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente allí también las ocupaciones, el día a día no son pocas, entonces, bueno, pues a veces cuadrarlo todo pues es complicado. Hoy en día nuestros programas de radio tienen la posibilidad de podcast y lo pueden escuchar en cualquier momento. Hay nuestros oyentes que no pudieron estar el viernes en la mañana a las 11 en el que se emite nuestro programa, y entonces en cualquier momento lo escuchan. Y también te da un indicador de cuánta gente lo escucha. Y hoy sabes que hay mucha gente que escucha y le encantan los programas de testimonios, y más vocacionales, y más sacerdotales. Así que bueno, está asegurado este programa, este podcast, relatándonos un poquito pues tu historia vocacional de alguien que pues acaba de salir, por decirlo de alguna forma, del horno del sacerdocio. Y yo que diría, por esa fecha, el 21 de septiembre del año 2025, nada, unos meses atrás, tú pudiste sentir, sé que no es fácil, cuando uno camina hacia el altar, va a ser ordenado sacerdote, ve ahí al obispo, al presbiterio, y momentos como es, pues el estar postrado ahí en la alfombra, bueno, como que se le junta el cielo con la tierra. Sí, fue un día, desde luego, bueno, el día más importante de mi vida, ¿no? También, bueno, pues en primer lugar, por lo que humanamente, por lo que se tiene son nervios, ¿no? También de que todo salga bien, de no equivocarte. Pero bueno, yo sí que esos días y los días de antes, yo sí que le pedí al Señor que me ayudara a vivir la celebración, ¿no? A vivir la liturgia y a estar metido en ella, ¿no? No a estar pendiente de ahora tengo que hacer esto, sino, bueno, pues verdaderamente ahora viene la letanía de los santos, intentar rezar en ese momento, ¿no? Sin duda es un día muy especial, también es un día en el que uno, pues, en cierta manera te preparas durante muchos años, con el que esperas, te ilusionas. ¿Cuántos años de preparación en tu caso? O sea, yo he estado 7 años en el seminario, estuve 5 años haciendo el bachiller en teología, digamos, y 2 de licenciatura. Entonces, pues, en total 7, por así decirlo. Pero es verdad que la preparación... Si te pasó, a mí me pasó, y sé que a otros les ha pasado, que dices que me van a ordenar sacerdote, y alguien que te dice, ¿lo has pensado? Sí, bueno, eso... Yo pensaba, si es que ya llevo más de 7 años. Sí, hombre, uno lo ha pensado mucho durante. Es verdad que en esos momentos siempre viene, ¿no? También hay veces que dices, me estaré equivocando, más que decir... en mi caso lo que más vino fue decir, ¿pero a dónde vas? Sí, como dice la Escritura, ¿no? Si eres hombre débil y de pocos años, ¿no? Que a veces también, pues uno conoce sus límites y ve también, ¿no? O sea, yo lo que más sentí quizá fue como
la diferencia que hay entre el Señor y uno mismo, ¿no? Pero también Sí. es verdad que, bueno, pues en esto dices, pues Señor, tú me has llamado, pues yo te digo que sí y aquí estoy, ¿no? Tú ya sabes a lo que llamas, ya sabías lo que había, ¿no? Pero bueno, fue un día muy feliz, sin duda ninguna. De esa fotografía que se te puede presentar, esas instantáneas, ¿no? ¿Con cuál te quedarías a lo mejor? El abrazo, ¿no? La consagración, la comunión a los tuyos. Bueno, pues hay varias cosas. El momento de la imposición de las manos del obispo y cuando el obispo me ungió con el crisma en las manos, ese momento yo sí que recuerdo que lo viví con profundidad, ¿no? Es decir, soy sacerdote, ¿no? Y evidentemente, sin duda ninguna, el abrazo, ¿no? A los seres queridos, ¿no? Fue también muy bonito, ¿no? También en las miradas, ¿no? Sobre todo a mí siempre me gusta mucho en el Evangelio cuando el Señor mira, cuando el Señor mira la mirada del Señor, ¿no? Y pues cuando abrazabas a la gente y a veces no hablabas, ¿no? Pero sabíamos lo que nos estábamos diciendo, ¿no? Fue un momento muy bonito y también como de momento del Señor, un momento de Dios, ¿no? De gracia y de agradecimiento por todo lo vivido también. Dentro de lo bonito hay algo muy particular. Siempre, bueno, toda ordenación tiene algo particular, pero vamos, yo de las muchas cosas que a lo mejor tú podrías decir, yo quisiera aquí destacar dos. Una, fuiste ordenado solo. Y eso no cabe duda que al final te hace ser, después de nuestro Señor, protagonista del sacramento. Tú ahí solo, todo para ti, toda la catedral de Ávila para ti. Y luego también que era la primera ordenación de nuestro obispo, de don Jesús Rico. Así que bueno, se juntaron aquí dos aspectos muy, muy especiales. Sí, o sea, es verdad que, bueno, yo me ordené solo, pero es verdad que durante el camino de formación nunca he estado solo. Quiero decir, al final en el seminario pues vives con más. En cuanto a de Ávila, por así decirlo, era solo, pero siempre he tenido compañeros de curso de otras diócesis, que eso también sin duda ha sido muy importante. Y bueno, es verdad que yo no presté especial atención a que si estoy solo o estoy acompañado, ¿no? No, porque al final digo, si me centro en eso, no vivo la ordenación, no era como decir, bueno, pues aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en definitiva, ¿no? Que no nada más. Lo demás, pues bueno, si había más o menos gente, pues intenté no pensarlo demasiado. Sí, no cabe duda que es un momento también de recuerdos, de seres queridos, de momentos, de formadores, de catequistas, de que nos han aguantado siendo niños adolescentes, que es un cúmulo de recuerdos que se convierte en una oración de gratitud. Sin duda, ¿no? O sea, bueno, en primer lugar, hay que decirlo, ¿no? Para mí el gran recuerdo era mi madre, ¿no? Que falleció ya va a hacer 3 años en este año, entonces evidentemente pues su ausencia, aunque presencia en otro sentido, pero bueno, su ausencia pues también marcaba bastante, ¿no? Y ahí es algo que uno pues echa de menos, ¿no? El abrazo de la madre en ese sentido, ¿no? Y también por toda la vivencia compartida con mi madre durante todos los años que ella vivió, ¿no? Pero bueno, también pues eso decía, esa ausencia que también era presencia, ¿no? Con la esperanza también que nos da la fe, ¿no? De que desde el cielo pues ella también haya visto la ordenación, ¿no? Como me decía un sacerdote, ¿no? Bueno, ya está en el palco viéndote, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que eso también pues es un recuerdo especial, sin duda el más especial. Y bueno, pues también con los formadores, a los que también, bueno, pues con un inmenso cariño, agradecimiento por todo lo vivido, lo compartido y por todo, ¿no? Y evidentemente pues los amigos también y amigos también en el seminario, que también, o sea, yo en ese sentido sí que es un poco algo que dirán todos, ¿no? Pero sí que, o sea, yo puedo afirmar, ¿no? Que me sentí muy querido y que se alegraron conmigo mucho, ¿no? Que la ordenación, por así decirlo, me postraba yo en el suelo, pero que había mucha gente que también como que me animaba, como pues hizo durante todo el camino, ¿no? Del seminario, decir, vamos contigo, Juanjo. O sea, eso para mí también fue, bueno, y sigue siendo, y espero que lo sea toda mi vida, ¿no? Como motivo de agradecimiento. En esos recuerdos uno mira hacia atrás y están los diferentes años de formación, de cuando uno llegó, en tu caso, a Salamanca, al Teologado de Ávila, y todo lo que supuso pues todos esos años transcurridos. ¿Qué destacarías de ellos en este recuerdo, digámoslo, que todavía es fresco? Bueno, pues sería difícil, ¿no? Pero, pues fíjate, diría sostenido en el Señor, ¿no? No todos esos años fueron fáciles, los que los han vivido conmigo, pues ha habido dificultad, la propia enfermedad de mi madre, ¿no? Sí, entonces han sido años de mucha oración, ¿no? Y de pelearme con el Señor mucho también, cada uno es como es, ¿no? Pero y sobre todo ya al final, ¿no? Sobre todo es la palabra gracias, ¿no? Gracias por todo lo vivido allí en el Teologado, en Salamanca, y sobre todo por haber conocido al Señor, ¿no? Porque al final de todo se sirve Dios, ¿no? Y sin duda ninguna, pues si soy lo que soy hoy, también es por todo lo vivido. Cuando uno encara una vocación, se imagina cosas que le van a costar.
y hay otras que no se las imagina y luego le cuestan. En este sentido, digámoslo así, ¿qué es lo que a lo mejor a ti más te costó y menos te costó en todo tu proceso de formación? Bueno, pues también uno a veces se pregunta cosas y dices, ¿me va a costar esto? Y luego te das cuenta que no, ¿no? A mí, pues, creo quizá lo que más me costó es en ese momento, ¿no? Salir de Ávila, ¿no? Yo es verdad que estudié magisterio, pero lo estudié en Ávila. Entonces ese momento de salir a Salamanca era... Las murallas nos atrincheran de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, pero con mucho gusto. Era como ir como al destierro, ¿no? Me iba a Salamanca, que es una hora, ¿no? Pero era como, Dios mío, pero era como salir de Ávila. Yo me acuerdo al principio que cuando llegaba a Ávila y ahí por los 4 postes y veía, o sea, como que te emocionabas, ¿no? Dices, vuelvo a casa. Pero bueno, uno se da cuenta que, bueno, que luego va teniendo más casas, ¿no? Pero eso luego al final, pues te das cuenta que era un poco bobada, ¿no? Y luego, bueno, pues hay cosas que cuestan, ¿no? A veces quizá, pues lo que más cuesta no es el no hacer lo que tú quieres, ¿no? El que tu voluntad uno intenta, no siempre lo consigue, ¿no? Que sea la voluntad del Señor, ¿no? Y a veces renunciar a tus propios planes, a tus ideas, pues es costoso, ¿no? Es verdad que luego uno pues va aprendiendo, pero bueno, siempre esas luchas todas las tenemos, no yo porque sea cura, sino en la vida de todo cristiano, pues se trata de hacer la voluntad de Dios. Sí, y en este tu primer destino, incluso ya como diácono, y donde estás ahora, Sotillo Ladrada, ¿qué supuso? Porque está lejos de Ávila, del otro lado de Salamanca, vamos. Está lejos, ¿no? O sea, fíjate, de allí de Sotillo, para mí, bueno, de Sotillo y de los pueblos también en los que estoy, ¿no? Quiero decir, al final, Sotillo es una unidad pastoral, ¿no? Que la forma... pues Navahondilla, Santa María, Casillas, Fresnedilla, Higuera, ¿no? O sea, que son varios pueblos. Una de las cosas que a mí me conmocionó mucho fue en mi ordenación que subieron mucha gente de allí, que subió mucho, ¿no? Que hubo mucha gente que me acompañó. O sea, yo de allí, bueno, pues al final son ellos los que también me enseñan a ser cura día a día, ¿no? Y también, pues son, yo siempre los llamo así como cariñosamente, son mis ovejas, ¿no? También son los que el Señor me ha encomendado. Y bueno, pues uno intenta lo mejor para ellos, ¿no? Y que intentar guiarlos hacia los verdes pastos, ¿no? Que el Señor nos promete. Sí. Y ahora como sacerdote, ¿cuál ha sido el cambio que tú has sentido? Estar ahí de diácono a ser sacerdote en la misma zona. Bueno, pues sobre todo que uno tiene como un papel más relevante, ¿no? Como en primer lugar, claro, pues presides la Eucaristía, que eso supone preparar la homilía, intentar hablar a esa comunidad de lo que quiere decir, ¿no? Transmitir esperanza, transmitir alegría, ¿no? Y también, bueno, pues el intentar llegar a todos, ¿no? Que es algo muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Porque al final uno se da cuenta que las fuerzas son las que son y que uno tiene la capacidad que tiene, ¿no? Pero sí intentar eso, ¿no? O sea, por tanto se llena la agenda de cosas que uno tiene que hacer. Sí, entre otras cosas, bueno, ya como sacerdote, pues la carga de misas, por decirlo así, de horarios de confesiones, en fin, que ya no simplemente uno queda a veces un poco a la expectativa, sino que uno, entre comillas, viene a ser el pastor, el protagonista de las celebraciones, ¿no? Oye, una pregunta que siempre la gente pues gusta hacer cuando uno está recién ordenado es ¿cómo fue tu vocación? Sé que no es fácil ponerlo en palabra, ponerlo además en un micrófono que lo escucharán miles y miles y miles de oyentes, pero siempre ayuda muchísimo, desde la joven o el joven que nos está escuchando con una inquietud vocacional, al seminarista que está ahí pues haciendo el esfuerzo por llegar al sacerdote, a quien nos está escuchando que vamos ni sueña ni piensa que Dios le puede estar llamando, pero bueno, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu desarrollo vocacional, dónde está la semilla, cómo fue floreciendo, cómo se realizó. Bueno, pues yo el tema de la vocación lo sentí desde siempre, ¿no? O sea, desde que era niño. O sea, yo me acuerdo un cuarto de primaria, creo que es como el primer recuerdo que tengo, ¿no? De pues vocación, de vocación, ¿no? De estar ahí en el cole, ¿no? Y que venía algún cura a hablarnos y yo como darme por aludido, ¿no? Sí, ese es como el primer recuerdo, es decir, es algo que siempre me ha acompañado, no tengo así como un momento de decir, aquí ya no, yo qué sé, ¿no? Con 16 años me di cuenta, no, siempre. Es verdad que siempre lo he tenido, pero también no siempre he dicho que sí al Señor, ¿no? O sea, yo, bueno, pues terminé de estudiar bachillerato y me fui a la universidad, estudié magisterio. También en aquel momento no lo sabía ver así, ¿no? Pero también era un poco una huida, ¿no? Es decir, yo cuando termino bachillerato no me planteo para nada más allá. Yo creo que este punto es interesante, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes hoy en día que tienen una salida, digámoslo, universitaria y efectivamente, o sea, quizás los directores espirituales, lo que les acompañamos, estamos cercanos, decimos, esto es una fuga, ¿no? Sí, o sea, fue un poco así. Respuesta. De hecho, terminé magisterio infantil
y luego hice el de primaria y también fue un poco lo mismo, ¿no? Como intentar no tomar una decisión. Seguir en la rotonda vocacional. Eso es, pero es verdad que el Señor es más fuerte que nosotros, menos mal, y que es insistente, o sea, es pesadito cuando llama, ¿no? Es verdad que si llama no va a dejar de llamar nunca. Y bueno, para mí fue determinante la sensación de vacío, ¿no? El darme cuenta de que lo tenía todo, pero me faltaba algo, ¿no? Es decir, tengo todo lo que el mundo dice que tengo que tener para ser feliz, pero me falta algo, no termino de estar, ¿no? Y es verdad que bueno, pues que ese algo solo lo llena Dios, ¿no? Que al final estamos hechos para Dios y el corazón del hombre solo lo llena Dios. Lo demás ocupa espacio, pero no lo sacia. Y esa ha sido un poco como mi experiencia, ¿no? De decir sí. Y bueno, pues yo entré al seminario como con muchos miedos, ¿no? De decir, no voy a aguantar. Esto es como una anécdota graciosa, ¿no? O sea, yo siempre digo que llevé la ropa interior justa para 8 días, como diciendo, solo voy a aguantar 8 días más, ¿no? Y luego, bueno, pues tuve que llevar más porque estuve más días. Se prolongó la estancia. Sí. ¿Y cuál fue el empujón? Así que como cuando uno está en el borde de una piscina y necesita que alguien le dé un empujón para echarse al agua. Bueno, pues fue muy, o sea, no es para nada lo que a lo mejor la gente se puede esperar, ¿no? De una misa, en una vigilia, para nada, o sea, fue muy sencillo, o sea, fue, la verdad, en una noche de estas que tienes tos, que estás malo, ¿no? Que yo no podía dormir, yo siempre soy muy tosedor, entonces no me podía dormir con la tos, y bueno, pues me puse a ver vídeos en YouTube, no sé cómo llegó, pero bueno, era un vídeo justo de los legionarios, ¿no? Que es el canal que se llama ¿Por qué no sacerdote? Sí. Entonces hacía preguntas, ¿no? ¿Por qué no sacerdote? ¿Por qué no? Tal. Y para mí esa pregunta fue como, ¿y por qué no? Y entonces fue como que digo, espérate a ver si va a ser esto, ¿no? A mí se me cayó como el mundo encima en esa noche, porque fue como decir, es como la certeza de corazón de darte cuenta de que es algo, pero el no creer. Y bueno, pues ahí estuve un tiempo, que también, bueno, pues estuve hablando ahí con un sacerdote y al final, bueno, pues entré al seminario. Al final, bueno, uno se rinde y dice, bueno, pues vamos a probar suerte, ¿no? Yo entré así, yo no puedo decir que entré... No, pero qué bonito lo que cuentas, Juanjo, porque efectivamente hay muchos que están en la inquietud vocacional y piensan como que, vamos, tiene que venir casi un ángel del cielo a decirles que tiene vocación. No, o sea, yo entré... O sea, no a probar suerte, ¿no? Pero es verdad que yo entré como diciendo, bueno, entro, si es que no, pues ya está. Pero por lo menos lo intento. O sea, es verdad que yo entré un poco así, ¿no? El sacerdote que me acompañaba en ese momento, ¿no? Me decía que había una canción, que bueno, ya tiene algunos años, ¿no? La de Diego, no me acuerdo, la de Color Esperanza, sí. No me acuerdo cómo se llama el autor, que decía mejor perderse que nunca embarcar, ¿no? Yo entré un poco así, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a intentarlo y si no, pues volvemos. Y así fue. No puedo decir que en una vigilia el Señor me dijo, no, fue una cosa muy, muy de andar por casa. Sí, pero vamos, ese hablar el Señor en lo cotidiano, que tantas páginas de la Sagrada Escritura se llenan de lo mismo, de lo cotidiano, todos los días, donde pues Juan y Pedro, Andrés y Santiago estaban en las tareas de todos los días de estar echando redes, y bueno, pues un día resultó que fue extraordinario y el Señor les llamó. Y así cuántas historias hay vocacionales que en la monotonidad, en lo de lo diario, en lo rutinario, pues el Señor nos sorprende. Así que pues ánimo a aquellos que están en esa inquietud, que vean que en lo cotidiano el Señor, en medio de una noche un poco oscura como tú relatas, entre tos y tos, pues ahí el Señor dejó el mensaje, ¿no? Así que bueno, me encanta el testimonio que puedes ofrecer. Dentro de eso, es muy rico un mensaje vocacional que puedas ofrecer a cuántos hay que están dilucidando pues su tema vocacional y bueno, están deshojando una margarita entre el sí y no. Tú ya puesto, digámoslo, en la cima del altar, y, mirando para arriba, luego mirando para atrás, mirando para frente, pues ¿qué puedes decir como mensaje vocacional para ellos? Bueno, pues... En primer lugar diría que yo de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Porque es verdad que si lo que voy a decir yo me lo hubiera aplicado, pues otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pero bueno, es como que el Señor merece la pena, ¿no? Que sí, no como frase hecha, ¿no? Pero es verdad que el Señor te coge el corazón y lo llena como nada y como nadie, ¿no? Y que al final uno no deja algo si no es por algo mejor, ¿no? Y al final por mucho que dejes, que a veces dejamos cosas, ¿no? Pero no es nada en comparación con lo que encontramos, ¿no? Y que nada de lo que dejes, que porque a veces uno dice, bueno, parece que renuncio a la familia, que no voy a tener hijos, no me voy a casar, que cosas que son verdad, ¿no? Pero es verdad que el Señor te da el 100%. Y esto es verdad, ¿no? O sea, lo que dice el Señor en el Evangelio es verdad, se cumple y es así, ¿no? O sea, porque si no sería insoportable, quiero decir, si uno no tiene algo sería insoportable. Es verdad que el Señor da el 100% y sí, y donde menos te lo esperas, como menos te lo esperas, el Señor sacia.
Pues precisamente este 100 por 1, yo recuerdo en mi deshojar la margarita, pues un día me largué hasta preguntando al sacerdote, al párroco, a las monjitas de mi entorno si esto era una realidad o era un número bíblico, ¿no? Y me decían, no, sí, hijo, sí, Dios da 100 por 1, Dios da 100 por 1, al punto que luego ya me lo planteé, dije, si a mí me cayese alguien que me pregunta si Dios da el 100 por 1, yo le diría que no, que se quedó corto, que Dios da el 1000 por 1, Dios da el 1000 por 1, y efectivamente uno lo puede ver como lo que dejó no es nada para lo que el Señor luego le da. Y como bien nos dijo el Papa Benedicto, Dios no quita nada, Dios lo da todo. También esto a mí, yo siempre, una de las cosas que digo es que soy realista, ¿no? O sea, también quiero decir que la vida de cura no es que uno deje de tener problemas, ni que sea una vida, no, quiero decir, es una vida normal en el sentido de que tienes tus cosas, tus dificultades, tus alegrías y tus penas, y como todo ser humano, ¿no? Lo único que es verdad que uno pues se sabe sacerdote, ¿no? Que es decir, es lo mejor que uno puede tener. Para algún oyente estará relacionando Sotillo de Ladrada con unas monjitas agustinas que se han hecho, digamos así, un poco más conocidas y famosas porque el Papa León XIV, cuando era superior general de la Orden de los Agustinos, pues pasó por allá. Y son las Agustinas de la Conversión, que me une muy especialmente la Madre Carolina, que fuimos compañeros ahí en Salamanca. Y incluso un día hicimos un programa en directo desde allá, de Sotillo Ladrada. ¿Qué ha supuesto para ti como recién ordenado sacerdote tener unas monjas orantes contemplativas al lado y con tanto entusiasmo? Bueno, en primer lugar, o sea, la primera vez que presidí la Eucaristía de nervios, ¿no? Porque es tener allí a las monjas que te están escuchando y tú dices, madre mía, ¿qué les cuento yo a estas mujeres, no? Que rezan tanto. Claro, pero bueno, la verdad que luego muy bien. O sea, para mí también a veces es un poco oasis, ¿no? Porque vas ahí al monasterio, puedes rezar tranquilamente, celebrar la Eucaristía con ellas y bueno, que sí, o sea, también ellas son compañeras de camino, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Y al final compartimos misión y bueno, ya están, nos ayudan en la parroquia, nosotros pues les celebramos ahí la misa. Sí, al final es bonito, ¿no? Y insisto que da tranquilidad a veces decir, oye, reza por esto, ayúdame con esto, ¿no? Y sí, y compartir al final al mismo Señor, que es lo que nos une. Sí. Hay un tema que uno comienza a desarrollar como sacerdote, la convivencia con los sacerdotes. Ya como sacerdote, parte del presbiterado, pues no cabe duda, y lo que supone compartir tareas juntas. En este sentido, ¿cómo te ves en lo que desarrollas? O sea, yo para mí, durante el camino de formación, ¿no? Pues por así decirlo, la amistad, la fraternidad fue fundamental y ahora hoy lo sigue siendo, ¿no? O sea, veo que en la sociedad que vivimos uno no puede ser francotirador, es bastante evidente, ¿no? Necesitas de los demás porque no creemos solos, tampoco nos salvamos solos, ¿no? Y para mí es muy importante los amigos y los hermanos, ¿no? Y yo en este tiempo que llevo, ¿no? de sacerdote, para mí han sido fundamentales, ¿no? El tener un problema, contárselo a los hermanos, compartir con ellos las alegrías, las penas, el reírnos juntos, eso ha sido fundamental, ¿no? Y sin duda ninguna, o sea, no se puede vivir el ministerio solo. Por muy bueno que uno sea, si uno lo vive solo, no lo vive bien. Fantástico el aporte, ¿no? Oye, tú te has estrenado con un papa que se estrenaba también. Hay a veces recuerdos de quien, pues oye, comenzó su ministerio con Juan Pablo II, aquí cada quien que haga memoria, los que escuchan, ¿no? Quien lo comenzó con Benedicto XVI, quien lo comenzó como Francisco, y luego se ha visto cómo le ha ido marcando ese pontificado. ¿Tú cómo te has visto en este estreno? Bueno, pues el Papa León justamente fue elegido en un día también especial para mí, ¿no? Que fue el día del entierro de un amigo mío sacerdote, ¿no? Justo que llevaba también muy poco ordenado y justo fue elegido el día de su entierro, ¿no? El sacerdote de Zamora. De Zamora, Javi, que éramos muy amigos, ¿no? También fue un día especial, ¿no? Y el recuerdo cuando ahora me lo decías, ¿no? Pues es lo primero que me ha venido a la mente, ¿no? Pero bueno, pues fíjate, destacaría las palabras con las que empezó, ¿no? La paz sea con vosotros, ¿no? Que en un mundo también que está tan necesitado, ¿no? Pues intentar transmitir esa paz que da el resucitado, ¿no? Cuando se aparece a los discípulos, ¿no? La paz sea con vosotros, ¿no? Que es la paz que da el Señor, la paz que sobrepasa todo juicio. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Como te has dado cuenta, el tiempo pasa rápido y está tocando su fin. Creo que estamos dejando aquí en antena pues un buen testimonio que puede ayudar a muchísima gente, a los que están dilucidando su vocación, a los que atienden sacerdotes, a los que están metidos en la pastoral parroquial, no digamos ya la gente de tu entorno de Sotillo Ladrada, al párroco, a don Cecilio, en fin, a las monjitas de la conversión
creo que pues de una gran ayuda y de una gran luminosidad, y muchos oyentes que te han puesto en este sentido cara sin verte, pero a través de la voz y de tu testimonio, que van a rezar mucho por ti, Juanjo, y nos hace que sentirnos que realmente no estamos solos. Pues muchas gracias, Juanjo. Nada. Y ánimo adelante, y hasta cualquier otro momento que tengamos la posibilidad de acercarte el micrófono y que no transcurran tantísimos meses. Eso es. Muy bien, pues un saludo, oraciones, hasta luego, adiós. Llegamos así a nuestro final del programa de la Espadaña del día de hoy en Radio María, con este testimonio sacerdotal tan hermoso de quien ha sido ordenado sacerdote aquí en Ávila un 21 de septiembre del año pasado, 2025, don Juan José Rodríguez Hernández, y que ha podido compartir este hermoso testimonio de lo que supone pues esta vocación, estos pasos y el llegar al sacerdocio. Así que esto nos anima, nos incentiva, nos estimula a que pues no dejemos de rezar por las vocaciones sacerdotales, también por la perseverancia y santidad de los sacerdotes. Vaya ahí esta invitación. Y hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí les esperamos el próximo viernes, Dios mediante, en La Espadaña, Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.